Buenas tardes. Estamos aquí ya para empezar la segunda mesa, que se llama Reflexiones desde la reducción de daños. Y el objetivo de la mesa es analizar y evidenciar el impacto que ha tenido la reconfiguración de los mercados locales de drogas en dos sentidos. En las trayectorias de uso de las personas que usan sustancias y también cómo la sociedad civil está organizada para responder como a los nuevos retos, ¿no? Entonces, en esta mesa tengo el privilegio, la fortuna, la alegría de compartir con Alfonso, por ahí anda Alfonso Chávez de Prevencasa, con Liliana García de Latinoamérica por una política sensata de drogas y con Tonatiu López de Inspira. Qué lindo verte, Tona, bienvenido al PPD. Y con Edgar Guerra, de aquí del PPD. Entonces, un poco el orden va a ser el siguiente. Cambiamos anoche el orden con Isaac. Entonces, el burro por delante, dicen en mi pueblo. Entonces, les voy a presentar como un análisis que estoy haciendo con Sara Velázquez sobre la relación entre sobredosis y fentanilo. Y entonces, eso nos permite como plantear este vínculo entre lo que vimos en la mesa anterior, ¿no? de los mercados locales, con la situación de salud de las personas usuarias, ¿no? Y luego vamos a empezar del norte al sur, ¿no? Entonces, Poncho, después Lili y después Tona, para que nos cuenten un poco cómo la sociedad civil se organiza para responder como a los retos que supone la llegada del fentanilo, y cierra Edgar con esta reflexión sobre justamente la reducción de daños desde la sociedad civil. ¿Listo? Listo. Entonces, dicho esto, entonces les voy a presentar el trabajo que estamos haciendo Sara Velázquez y yo aquí en el PPR, ¿no? Entonces, lo primero para decir es que la presentación, pero en el tiempo, ahí está. Sí, tu presentación no se quiere abrir. Pues estaba bien, ¿no? Sí, desde luego. No quiere. Listo, muy bien. Entonces es un análisis preliminar, ¿no? Primero para decir es que el primer decomiso, recordar pues, ¿no? Que el primer decomiso de fentanilo se registró en el 2013 en el municipio de Mulegé, en Baja California Sur. Y desde entonces México ha registrado un aumento constante en este indicador, ¿no? Tanto así que en el 2021 fue el segundo país del mundo con más cantidad de decomisos de fentanilo registrados, ¿no? Sin embargo, digamos, poco se ha analizado el efecto de estas medidas, digamos, de seguridad o punitivas en relación con las tendencias de sobredosis fatales y no fatales, ¿no? De hecho, digamos, poco se habla de la situación de sobredosis en México. Entonces, bueno, ese es el objetivo. Entonces, si vemos, digamos, esta es la gráfica que muestra como el incremento, cortamos en 2020, porque ahí tenemos datos de mortalidad. Lo que vemos es que mientras en 2013 y 2016, entre 2013 y 2016, los decomisos se concentraban en Baja California y Baja California Sur, en el 17 ya, digamos, se encontraban en Sinaloa y Sonora, y para el 2018 las autoridades federales reportaban decomisos en Nuevo León, Tampico, San Luis Potosí y Jalisco. Y a partir de 2019 se registraron decomisos en Ciudad de México, Durango, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo y Zacatecas. Es decir, mientras en el 2013 los decomisos estaban concentrados en 2 estados de la República, para 2020 se registraron en 9 de los 32, ¿no? Pasando de una concentración en el noroccidente a una mayor presencia en los estados del centro del país, ¿no? Y los estados con mayor volumen de fentanilo decomisado del 2013 al 2020 son Baja California y Sonora. Y después de estos dos siguen Ciudad de México y Sinaloa. Ay, perdón. Y entonces esta es digamos, la concentración, ¿no?
¿Y qué pasa entonces con la mortalidad? Entonces lo que vemos es que desde en el 2000, este fue un análisis que realizamos con un colega que se llama Claudio Dávila, de Claxo, y entonces lo que vemos es que había como una tendencia más o menos estable desde el 2000, y a partir del 2015 vemos un aumento importante, significativo en la mortalidad en la mortalidad asociada al consumo de cualquier sustancia ilícita, ¿no? Si bien, digamos, es importante reconocer que no tenemos la intensidad, ¿no?, de muertes que hay en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos solamente en el 2020 hubo 92.000 muertes. Nosotros contamos 3.747 del 98 al 2020. O sea, la proporción es muchísimo menor, pero sí vale la pena subrayar, digamos, que hay un aumento importante desde el 2015. Digamos, desde el 2015 hay un aumento del 15% anual en esta mortalidad asociada a cualquier uso de sustancias, que son Baja California, Chihuahua y Sonora, los estados con mayor mortalidad observada, o con los mayores aumentos. Sin embargo, como vemos en este mapa de calor, casi todos los estados de la República presentan al menos una muerte por sobredosis, ¿no? Y otra vez, ¿no?, cuando nos movemos en el tiempo, lo que vemos es que en Baja California, digamos, es donde hay mayor intensidad, ¿no? Pero también en Sonora y pues en Chihuahua, ¿no?, que es lo que quería mostrar. Y cuando, bueno, en Baja California en particular, que es el gráfico de la izquierda, lo que vemos es que este aumento es súper importante desde el 2012, ¿no? Y que, digamos, ha crecido alrededor del 20% la mortalidad anualmente en Baja California, ¿no? En Chihuahua, digamos, observamos el mismo incremento, que es el que vemos en el extremo derecho de la pantalla, y se observa a partir del 2015. Y en Sonora, digamos, el incremento es a partir del 2017, ¿no? Y cuando analizamos por tipo de sustancias, esta es solamente por uso de opioides, vemos que en total, digamos, la mortalidad asociada al uso de opioides creció 29.8% cada año, del 2014 para acá, ¿no? Y que otra vez, digamos, en Baja California, entre el 2013 y el 2019, ha habido un incremento de la mortalidad de 15.8%. Ay, pegué la misma gráfica, no puede ser, perdón. Ha habido un incremento de la mortalidad de 15.8% anual desde el 2013 a la fecha, ¿no? La gráfica de la derecha es la mortalidad asociada al uso de cocaína y metanfetamina. Y esto es importante porque en Estados Unidos, si bien al inicio, digamos, de la epidemia de muertes por sobredosis estaba asociada a uso de opioides, en los últimos años ha habido un incremento importante en la mortalidad asociada a estimulantes, ¿no? Y entonces observamos una tendencia similar a partir del 2013, ¿no? Insisto, desde el 2013 empezamos a registrar decomisos de fentanilo, ¿no? Lo que podríamos, digamos, pensar que hay una asociación entre estos dos, ¿no? Cuando vemos cómo se distribuye, digamos, la mortalidad, entonces el mapa de la extrema izquierda es mortalidad por opioides, el de la mitad es mortalidad por estimulantes, y el último de la derecha es mortalidad general. Lo que vemos es, bueno, que el país tiene una epidemia bastante regionalizada de consumo de sustancias, que ya lo sabemos, ¿no? Digamos, en el norte del país hay mucho más consumo de opioides, en el centro más consumo de estimulantes, ¿no? Sin embargo, lo que resulta relevante es, por ejemplo, notar que estados como Michoacán, como Guerrero y Oaxaca también tienen tasas de mortalidad importantes por opioides, digamos, y que normalmente no aparecen en la geografía, ¿no? Y llama atención particularmente el caso de Colima y Michoacán, justamente por su importancia, como veíamos en la mesa anterior, en el trasiego, pues, de precursores, pero también de la producción de fentanilo. Y entonces, finalmente, bueno, perdón, solamente quisiera subrayar que entre 2013 y 2019 la mortalidad asociada al uso de estimulantes creció 22% anual, y fueron Sonora, Colima, Baja California Sur, Guanajuato y Chihuahua los estados con mayores tasas, ¿no? Entonces, para decir que no es una epidemia ya solamente concentrada no sé si epidemia, pero un fenómeno concentrado en el norte del país, sino que, insisto, va bajando, ¿no? Sobre todo si consideramos el asunto de los estimulantes. Y entonces corrimos, pues,
como que una gran parte de la apuesta de seguridad ha sido justamente el decomiso de sustancias, ¿no? Y pues el descabezamiento de bandas criminales, ¿no? Voy a pasar anterior para mostrar. Sin embargo, digamos, ya hemos visto pues que esta estrategia de descabezamiento de carteles ha tenido como efectos contrarios a lo esperado, como el aumento de los homicidios y la violencia criminal, y nunca hemos evaluado qué pasa con los decomisos, ¿no? Funcionan, reducen la disponibilidad de sustancias, mejoran la situación de salud. Entonces, lo que vemos en el modelo es que efectivamente hay una relación positiva, o sea, a mayor cantidad de fentanilo decomisado, mayor mortalidad. Es decir, el decomiso de fentanilo no tiene un efecto en la disminución o en la protección, digamos, de las condiciones de salud de las personas usuarias. Y al contrario, ¿no? Es una relación bastante marginal, como pueden ver en esta tablita horrible que puse aquí a su derecha, ¿no? Lo que nos muestra, digamos, esa tabla es que por cada kilo decomisado de fentanilo, la tasa de mortalidad asociada al uso de sustancias ilícitas aumenta en 0.09%, ¿no? Entonces la relación es positiva, es significativa, pero es marginal, ¿no? Y, por ejemplo, no hay una relación, digamos, en el número de laboratorios destruidos, esa variable no salió significativa, pero, digamos, la situación de la frontera, el tener frontera con Estados Unidos aumenta 23% la tasa de mortalidad asociada al uso de sustancias, ¿no? Y entonces, logramos probar, digamos, esta relación y entonces pensamos, bueno, ¿cuál es la respuesta del Estado? Y vemos dos respuestas. Insisto, esto del interés, ¿no? Por esa estrategia de seguridad, aumentar los decomisos, y lo otro son estos spots publicitarios bastante costosos que dicen que el fentanilo mata, sin que se apoye, digamos, de ninguna otra estrategia. En contraste, digamos, bueno, entonces, solamente para terminar mi presentación, decir que las muertes por sobredosis son muertes evitables, que es responsabilidad del Estado garantizar el derecho a la vida y la salud de las personas usuarias de sustancias. El uso de sustancias no debe causarnos la vida, y que en este momento son las organizaciones de la sociedad civil, como nos lo va a mostrar ahora Poncho, Liliana y Tonatiu, las que se encargan, digamos, de ofrecer servicios de salud a las personas usuarias. Sin embargo, se requiere una estrategia integral de atención al uso de sustancias que incluya la prevención de sobredosis, y ello debería tener primero la distribución de naloxona. La naloxona es un medicamento que inhibe pues, el efecto de los opioides. En julio se pasó una propuesta de reforma de ley porque la naloxona estaba clasificada como sustancia psicoactiva, y eso hacía que no hay disponibilidad, ¿no? Pero además que solamente un médico la pudiera recetar y que solamente se pudiera administrar en espacios hospitalarios, ¿no? Ya está la reforma de ley, pero necesitamos que efectivamente la naloxona esté en las calles, ¿no? Actualmente, la naloxona la distribuyen las organizaciones de la sociedad civil, insisto, por donativos internacionales, ¿no? Lo que pone, pues, en peligro, digamos, la sostenibilidad de la estrategia, ¿no? Por otro lado, también se necesitan que desde la federación, digamos, se implementen programas de testeo de sustancias y salas de consumo supervisado, ¿no? La experiencia internacional, pero también local, nos muestra, digamos, que estas son estrategias efectivas, pero nuevamente sin el financiamiento federal, digamos, son estrategias que quedan permanentemente amenazadas, ¿no? Y finalmente necesitamos también mejorar los datos, ¿no? Necesitamos tener un sistema de información que nos permita implementar acciones efectivas en el tiempo, ¿no? Y para ello, digamos, es fundamental el papel de los pares como claves en esa estrategia de información, pero también de prevención y de intervención. Y entonces se propone esta idea de los comités comunitarios de vigilancia de sobredosis, donde se puedan sentar en un mismo espacio autoridades de salud y de seguridad, con organizaciones de la sociedad civil y con la misma población, digamos, para poder entender qué es lo que pasa, ¿no? Porque, digamos, ya no me interesa la mina, pero estas diferencias, digamos, en la mortalidad, por ejemplo, en Chihuahua y Baja California en particular, se relaciona con dinámicas particulares de los mercados locales, ¿no? Y con el tipo de heroína, en este caso, que está disponible, ¿no? En Chihuahua hay una heroína que es esta Black Tar, que es más espesa y de baja solubilidad, entonces es difícil de cortar. Hay menos fentanilo, la gente reporta no conocer fentanilo, mientras que en Baja California, digamos, vemos que hay una heroína
de unas características distintas, de mayor solubilidad, que pareciera que facilita, digamos, su adulteración. Y hay más usuarios, digamos, sensibles, digamos, al tema y que buscan. Bueno, muchas gracias. Y entonces ahora, ¿cómo le voy a decir? Muy bien. Y entonces con esta introducción sobre la situación de sobredosis y fentanilo, entonces vamos a escuchar justamente la presentación de Alfonso Chávez de Prevencasa, que se llama Consumo y Detección de Fentanilo desde la intervención comunitaria en Tijuana. Bienvenido, Poncho. Hola, ¿me escuchan, perdón? Perfecto. Sí, muy bien. Muchas gracias, Angélica. Gracias de igual forma a Isaac por todo el seguimiento y la invitación y al CIDE. Voy a compartir pantalla. Déjenme saber si... creo que es esto. Creo que ahí se ve bien, ¿o? Sí, se visualiza bien. Ok, pues voy a empezar a compartir las experiencias que tenemos acá en Tijuana respecto al consumo de fentanilo y la detección del mismo desde la intervención comunitaria. Soy Alfonso Chávez, soy un promotor de salud comunitaria y también coordino el programa de reducción de daños de la organización Prevencasa, que justo se encuentra en Tijuana, muy cerca de la garita con San Isidro. Estamos específicamente, estratégicamente, digamos, trabajando o haciendo intervención comunitaria en zona norte, que es la zona de tolerancia de la ciudad, y tiene desde el 2004 que empezó con el objetivo de reducir el impacto como una intervención de prevención de VIH, etcétera, ¿no? Igual ofreciendo servicios de prevención como las jeringas en su momento, y servicios médicos, pero con el tiempo se han ido sumando otras intervenciones que ahorita les voy a comentar más este tipo de intervenciones. Los objetivos del programa, pues uno es, por un lado, el intercambio de jeringas con personas que se inyectan drogas específicamente, pues son esos, ¿no? Evitar que las jeringas queden en espacios públicos, son, digamos, algunas intervenciones van en cuanto a ofrecer la jeringa, decimos no regalamos, pero pues hay varios criterios, ¿no? De por medio, ya lo voy a comentar cuáles son esos factores por los cuales pueden presentarse para que las personas no porten sus propias jeringas. También algunos de los objetivos de estos programas de reducción de daños del intercambio de jeringas es adoptar conductas saludables, o sea, contemplar también los factores de riesgos, y la estrategia, pues, de reducción de daños es una estrategia de salud pública que permite conocer, pues, las necesidades de la comunidad. Este es un ejemplo de los insumos de higiene que damos, ¿no? Y contempla todo este tipo de insumos o parafernalia, ¿no? Las jeringas, el cooker de aluminio, el agua inyectable, la toalla alcoholada, el filtro de algodón, los torniquetes, y en general todo este kit se ofrece para que la persona pueda tener una inyección higiénica y no pueda ocasionar mayores lesiones, ya sea en la piel, lo que nosotros llamamos los abscesos o cuerazos, ¿no? Además, el programa de intercambio de jeringas, pues es solamente un pretexto, yo siempre digo, para poder acercar a las personas a otros servicios y también trabajar directamente con la comunidad. En el programa hay personas pares trabajando o personas de la misma comunidad que se están involucrando en las actividades de la clínica, ¿no? Y estos son los tipos de servicios que estamos ofreciendo, que es la atención médica, son las pruebas rápidas de detección de VIH, sífilis, hepatitis C, la clínica de lesiones asociadas al consumo, cuerazos, y el apoyo también, pues, en trámites para documentación oficial, ¿no? Tenemos también algunos acceso a agua potable, hay un filtro de agua potable y también regaderas comunitarias como parte de las nuevas intervenciones que les comentaba, que cada vez se han ido sumando diferentes, pues, acciones. Los talleres comunitarios, ¿no? Derechos humanos, prevención de sobredosis y el autocuidado de lesiones, ¿no? Es algunos de la información que tratamos de compartir con la comunidad. Algunos datos sociodemográficos.
de la población que atendemos la mayor parte son hombres, ¿no? El 82%, mujeres 18%, la edad promedio es de 29 años en adelante, y un dato curioso es que la mayoría ha nacido en México, pero gran parte de esta población ha sido deportada, ¿no? Entonces es una característica de la gente que atendemos, que el 60-70% es gente que ha sido deportada, pero que son nacida en México. Mayor parte vive en calle, y se refiere a cuarto de renta como esos puntos, estas viviendas comunales, ¿no? Donde son cuartos con madera, etcétera. Y algunas de las partes o donde se la llevan puede ser callejones, ¿no? Puede ser el bordo del río de Tijuana, que es un característico acá, puede ser debajo de puentes, los parques o los picaderos, ¿no? Como le llaman acá. Albergues son muy pocos. Recalquemos que gran parte de la comunidad que atendemos, gente que vive en calle, ¿no? Y que diario está costeando para su dosis o para la comida, etcétera, y a veces ni siquiera les alcanza para pagar un albergue. El empleo es empleo informal, ¿no? A mí me suena la palabra informal porque mayor parte se dedica a reciclaje, lavado de automóviles, ¿no? Venta de artículos, etcétera. Y se dedica pues a hacer trabajo en la comunidad. También hay gente que está sin empleo y hay gente que se dedica a hacer trabajo sexual, que ese también el 19% es otra forma de poder obtener recursos. La reducción de daños en sitios de consumo, así como está la clínica fija, hay un módulo móvil donde vamos a los lugares de encuentros. Igual llevamos los servicios del intercambio, algún personal médico o de enfermería, etcétera, y vamos a los puntos de encuentro. Ese es un mapa de zonas donde radica la población que consume inyectables en Tijuana. Si ven, está de la zona norte, zona centro, Mesa, y hasta la zona este, ¿no? Cada vez se ha ido desplazando más la gente, por muchas razones, ¿no? Unas son puntos estratégicos, ¿no? Por ejemplo, está la 20 de noviembre, que es la área de la Mesa, la zona de Otay, que es puntos donde se encuentra muy cerca el punto de detención de todas las personas que se las llevan detenidas 36 horas y salen en esta área donde es un punto donde hay mucha concentración, ¿no? Pero son regularmente lugares pues marginados o inseguros, ¿no? Muy cerca de puntos de venta, callejones, cuarterías. Son espacios insalubres, ¿no? No hay derechos fundamentales, ni siquiera a orinar o defecar dignamente, como en la canalización. También no son estables, las dinámicas cambian constantemente y la gente, pues como les comentaba, ha tenido que ir desplazando cada vez. Ahora encontramos gente hasta la zona este, ¿no? El corredor 2000. Y esto debido, pues, a las intervenciones de las autoridades y pues la violencia generada por los mismos grupos, ¿no? Las peleas de plazas o puntos estratégicos en la ciudad ha hecho que haya un alto índice de violencia. Las barreras siguen siendo inefectivas, ¿no? Para que las personas puedan tener acceso a un tratamiento de VIH o hepatitis C, o incluso para tener acceso a una atención médica, aunque en México el tratamiento de VIH es universal, entre comillas. O sea, en México, perdón, las personas consumidoras de drogas que viven en contexto de calle difícilmente pueden iniciar tratamiento por muchas razones, ¿no? La falta de documentos, por el estigma, la criminalización, etcétera. Yendo directamente al fentanilo, en el 2017 empezamos a hacer el programa de testeo de análisis de sustancias. Y en el 2018, 19, no recuerdo, ahí se hizo este pequeño reporte con estas tiras de detección de fentanilo que nos marcan si hay o no hay presencia de fentanilo. No nos dice la cantidad, no nos dice un análisis mayor, pero por lo menos nos dice si hay o no hay fentanilo. Con estas tiras de la mano de Jaime Arredondo, ustedes bien lo conocerán, o la doctora Clara Feis del Instituto Nacional de Psiquiatría, y en compañía de otras personas se publicó este pequeño reporte donde se evidenció la presencia de fentanilo directamente en la comunidad y en el mercado local de drogas, ¿no? Ante esta presencia de fentanilo, pues ha habido un aumento de sobredosis, ¿no? Incremento de sobredosis. Y también, pues, los testimonios, o sea, en compañía con los testimonios de la comunidad y la falta de naloxona, pues han tenido que hacer talleres y educación a pares o algunos talleres, como les comentaba, sobre prevención de sobredosis, etcétera.
Y algunos desafíos directamente con la salud de las personas han sido, uno, por un lado, pues el fentanilo, ¿no? La presencia como tal, o el rechazo o el efecto que tiene el fentanilo sobre las personas. Tiene un efecto no tan prolongado como la heroína goma negra, que ahorita les voy a hablar un poco de la transición, pero sí, esto hace este corto efecto y potente, hace que la persona tenga que volver a consumir todavía más. Entonces, si en promedio se inyectaba 3 a 4 veces al día, con fentanilo tendrían que inyectarse 7, 8 veces, y ha hecho pues que esta práctica de riesgo genere mayores lesiones en la piel. La OMS pues dice que quién debe tener acceso a naloxona, ¿no? Dice que todas las personas en la comunidad donde haya presencia de opioides o opiáceos, y como trabajadores de la salud, trabajadores sociales, los familiares de las personas, sus parejas y compañeros de consumo, ¿no? Incluso se hace la pregunta si los dealers deberían tener acceso a naloxona, pero bueno, acá en México pues no hay, ¿no? ¿Qué pasa con la naloxona en México? Para empezar, está clasificado como un psicotrópico. No existen las farmacias locales, no hay, y la poca que hay en línea o en internet, por ejemplo, pues el costo es carísimo. Pagar esto para una persona que vive en calle y que apenas trabaja 24 horas para conseguir su cura o su dosis, pues imagínense, es inaccesible, ¿no? No hay datos oficiales de muertes por sobredosis. Ya, pues, Angélica nos ponía un poco en contexto sobre tema de datos. Sin embargo, tanto CEMEF o Cruz Roja, etcétera, siguen careciendo de datos contundentes que nos marquen la problemática como tal. Esta es la transición que vimos a partir del 2017 a la fecha, cómo ha ido transicionando, ¿no? En sí la sustancia, la goma negra, a heroína en polvo blanco, ¿no? Como se le conoce China White, ¿no? Entonces, regularmente es lo que la población, la comunidad que usa drogas inyectables utiliza, y como haciendo esta reflexión de que pues las personas no tienen una decisión, ¿no? No tienen una elección. El mercado simplemente cambia y las personas tienen que adaptarse a estos cambios, o sí, no hay otra opción, y es lo que hemos visto. Factores para que las personas tengan sobredosis, pues bueno, algunos puede ser el exceso del consumo, las salidas de centros de rehabilitación, y hablamos de internamientos forzados por operativos. Actualmente hay mucha presencia de militares y de fuerzas de seguridad en las calles. Esto ha hecho que las personas tengan que esconderse más para consumir, lo que pone en riesgo a las personas de tener mayor cantidad de sobredosis u otro tipo de violencia asociada al consumo. La salida de estancia municipal, infractores, como le comentaba, se los llevan a las 20 a 36 horas, salen con alguna malilla, con el síndrome de abstinencia, tienen que consumir en otras áreas de la ciudad donde no están acostumbrados o no saben qué tan potente pueda estar la sustancia, y puede también caer en una sobredosis la persona. Personas que han sido privadas de la libertad, que han estado en prisión, salen después de meses o años, vuelven a consumir, y pues ya el cambio de la droga es otra, y eso también puede ocasionar, o hemos visto que pueda generar una sobredosis. Y como les comentaba, pues el cambio de las sustancias en el mercado. Otro punto que creo que se me olvidó poner acá, pero también importante, es el turismo de drogas que tenemos, ¿no? Mucha gente que viene de Estados Unidos y que consume acá. Hemos llegado a atender sobredosis hasta dentro de hoteles, ¿no? Dentro de la zona de tolerancia. Gente que viene, americanos o que viene para consumir, caen en sobredosis en la zona norte, y pues sin acceso a naloxona ha habido muertes ya registradas. Intervenciones de las autoridades, pues bueno, el despojo de pertenencias, ¿no? La segregación de las comunidades, cada vez se han ido desplazando más, y la militarización en las calles ha hecho que las personas, testimonios cada vez más frecuentes sobre abusos de autoridades y sobre golpes y lesiones y maltrato físico, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, pues tenemos estas campañas, ¿no? De CONADIC, donde pues solamente dicen di no a las drogas, mayor estigma, y basada en difundir el miedo y la prohibición. Entonces, eso son es lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo, ¿no? Ayer le comentaba a un compañero que en los últimos 2, 3 años hemos intervenido en más de 500, 600 sobredosis solamente
sobredosis que hemos tenido que atender desde la clínica comunitaria, pero ¿qué pasa con aquellas sobredosis que están fuera, ¿no? Y que son en la madrugada, son en otros horarios diferentes al de la organización, aunque se ha hecho un esfuerzo por hacer una distribución estratégica de naloxona en estos espacios, no alcanza, ¿no? Y todavía con la presencia militar, el despojo de pertenencias, etcétera, pues esto se agrava todavía aún más, ¿no? Para terminar, pues tenemos también el cuidado veterinario para mascotas de la comunidad. Son muchas personas que viven en calle y que las mascotas son las únicas que a veces les acompañan, ¿no? Y también tenemos algún cuidado para estos animalitos. Y obviamente veterinarias que se suman y que ofrecen su tiempo voluntario para venir a atender. Y sería todo. Muchas gracias. Excelente, Poncho. Muchas gracias. ¿No? De nada. Y Alejandra, felicidades por el servicio veterinario, ¿no? Y es esta idea como de la atención integral, ¿no? Y la necesidad de contar con varias estrategias, ¿no? Atención al uso de sustancias, ¿no? Y también Poncho nos muestra esto justamente de cómo los cambios en el mercado generan, ¿no? Nuevos retos y, digamos, nuevos contextos de riesgo, ¿no? Tanto para VIH como para otros padecimientos de salud, incluidos la sobredosis. Muy bien, entonces vamos a escuchar a Liliana García, de Latinoamérica por una política de trata de drogas. Liliana nos va a presentar el consumo de cristal, saberes sociolocales y prácticas de cuidado de sí. Una aproximación desde el modelo integral de mental. Hola, hola a todos. Y nada más déjenme ver si puedo compartir pantalla. Esa fue la presentación que me mandó. ¿Ya se ve? Sí, sí. Pues, ¿quieres compartir? Perfecto. Ok, pero ya se ve, ¿verdad? No, no se ve. ¿No se ve? No. Ay, entonces no sé si Isaac me pudiera hacer el favor de compartir la presentación. O Marce, se las pasé por si ocurría algún inconveniente. ¿Será que es que no, como que Nada. no tiene nada la presentación ¿Qué mandó? que mandaste? Entonces, ¿será que la puedes volver a mandar? Si quieres, entonces, pasamos con Tona y luego y tú te mandas por WhatsApp. Sí. Sí, se la mandas al WhatsApp de Isaac y allí la bajamos. Ok, ¿Sí? ok. Gracias. Bueno, eso es para generar expectativa frente al trabajo con metanfetamina en el Bajío. Y entonces aquí les presento a Tonatiu López. Tonatiu es promotor comunitario de otra organización que quiero mucho, que se llama Inspira, en la Ciudad de México, y realizan un trabajo magnífico de acompañamiento en contextos de encuentro sexual entre hombres, ¿no? Entonces, Tona, bienvenido, qué gusto tenerte aquí, ojalá pronto puedas venir en vivo. Sí, gracias. Vas. Voy. Bueno, pues gracias a Angélica, gracias a Isaac por la invitación, a nombre de Inspira. Y pues, como dice Angélica, bueno, yo vengo a hablar de parte de Inspira. Inspira es una organización de la sociedad civil que hace trabajo sobre todo por la salud sexual de las personas de la comunidad LGBT+. Cuenta con un programa sólido de salud sexual dentro del cual se incluye una coordinación de consumo de sustancias y aunque en realidad Inspira ha venido trabajando desde 2013 en la implementación de proyectos de reducción de daños con personas que se inyectan drogas en el norte del país, es hasta 2019, principios de 2020, que se empieza a gestionar la creación de un programa de consumo para dar atención a una necesidad de una población, de una comunidad muy específica. Inspira forma parte de la Red Mexicana de Reducción de Daños, Redumex. Bueno, el título de esta ponencia es Chemsex, una respuesta comunitaria desde la sociedad civil y el trabajo de pares.
Y la práctica de la que voy a hablar es justamente del chemsex. La necesidad de Inspira como organización de la sociedad civil para empezar a responder a la realidad del consumo, sobre todo de metanfetaminas en las poblaciones de hombres de la disidencia sexual, se inicia a partir de la necesidad expresa de usuarios de la organización que veían en ella un espacio seguro para hablar de los cuidados en torno a su salud sexual, sobre todo la prevención de VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Empezaron a solicitar también servicios que tuvieran que ver con el cuidado, la reducción de daños y la atención a la salud mental de personas que consumían sustancias en contexto sexual, pues. Tengo aquí en la presentación voy a acompañarla como de algunos testimoniales de una de nuestras estrategias, que es el Jueves de Dulceros, que es un espacio para hablar entre consumidores, para compartir estrategias de reducción de daños, gestión de placeres y en general, pues como para acompañarnos entre nosotros. Y dice así: cuando veo de repente lo que nos está pasando, también a un nivel tan generalizado, me sorprende. Vemos a las lesbianas y están mayoritariamente muy politizadas desde los feminismos y es estimulante, están con todo. Vemos a las personas trans, hombres y mujeres, y están desarrollando todo un movimiento transfeminista. Y de repente ves a los maricas y estamos fumando en los hoteles. ¿Qué nos pasa? La práctica del chemsex es una práctica que tiene, digamos, como un contexto muy específico y es por eso que se diferencia de otro tipo de consumos e introduce la necesidad de desarrollar también otro tipo de estrategias por parte de pares de la misma comunidad. El chemsex o la práctica de la comunidad dulcera, como también nos conocemos, implica el uso de sustancias, sobre todo metanfetaminas y otros estimulantes como la cocaína, en contexto sexual. Incluye policonsumo también de otras sustancias como el GHB o el GBL, los poppers, el cloruro de etilo, la cocaína en piedra también. Y en el caso específico de nosotros, pues desarrollamos también formas de comunicación para nuestras comunidades a partir de las redes sociales y las aplicaciones de geosocialización. En la realidad, digamos, de la comunidad de los hombres que tienen sexo con otros hombres o los hombres de la disidencia sexual, no es un consumo, digamos, que dependa de los puntos, es un consumo que dentro de la misma comunidad crea otras estrategias de distribución que están basadas en la creación de códigos dentro de las aplicaciones de geosocialización, las redes sociales como Twitter, Zoom, y aplicaciones como Grindr, Hornet, etcétera, en donde hay disponibilidad de las sustancias y hay también una serie de un uso de un lenguaje propio para identificar el consumo y las prácticas sexuales que se realizan en torno a él. Es una práctica que también tiene puntos de encuentro específicos, ¿no? Que son los hoteles y lugares de encuentro, fiestas privadas en los cuales hay cierta permisión sobre las prácticas que realizamos y hay prácticas específicas que permiten o para las cuales este consumo es pues si no necesario, sí que nos permite adentrarnos en ella de forma mucho más fáciles, como las penetraciones múltiples, el sexo bareback, el fisting y además ciertos modos de consumo de las sustancias que son muy característicos de nosotros, que incluyen la introducción de sustancias por el recto, lo que nosotros llamamos booty bomb, o la suministración de sobre todo metanfetaminas en cristal vía intrarrectal, y el SLAM, que implica el consumo intravenoso de metanfetaminas u otras sustancias. A esto hay que sumar que la vida sexual de los hombres de la disidencia sexual está marcada por otros factores como la homofobia, la xerofobia, distintas formas de violencia, la represión y las consecuencias de intentos de liberación de los que son sujetos los miembros de esta comunidad. La nuestra es una historia plagada de obstáculos sociales y morales que dificultan nuestras relaciones íntimas y de comunidad, que de pronto se ve como olvidada o que facilita, así como, digamos, otras drogas funcionan como una suerte de lubricante social, para nosotros es un espacio como un lubricante moral que nos permite olvidarnos de tabús, estigmas y desarrollar una sexualidad gozosa de una forma pues más sencilla, aunque algo brusca. Además, es común que se haga una idealización de la transgresión y la clandestinidad y que éstas sean pensadas como una vía alternativa hacia la construcción de una sexualidad no heteronormativa. Lo anterior dificulta
dificulta que se reconozcan como problemáticas ciertas conductas o situaciones de riesgo, entre las que se encuentran la hipersexualidad y el consumo de sustancias. Sin embargo, a pesar de esto, a partir de 2019 empezamos a recibir solicitudes de pues, atención desde diferentes frentes de personas que consumían como parte de su práctica sexual, y fue entonces que nos decidimos actuar. Lo primero que hicimos fue hacer una exposición de arte contemporáneo que nos sirvió como un pretexto para empezar a hablar de tema, y para a partir de ella desarrollar una serie de charlas y programas públicos que nos dieran la posibilidad de armar una agenda y de articular un poco mejor cuáles eran las necesidades expresas de esta comunidad, para a partir de ahí comenzar a desarrollar estrategias de reducción de daños y ir aprendiendo también, porque lo cierto es que este consumo, si bien es específico, también las estrategias que se requieren para atenderlo pues son otras, ¿no? Digamos que veníamos de una escuela de reducción de daños que contemplaba ciertos insumos dentro de esos kits, y de pronto pues nos encontramos con una comunidad que quizás sabía gestionar esos elementos, digamos que siempre tenía sus jeringas limpias, que siempre tenía su alcohol, que siempre tenía su agua destilada, pero que requería de otro tipo de atención en relación a su consumo. Fue entonces que se creó la Coordinación de Consumo de Sustancias y que comenzamos a realizar intervenciones comunitarias en los espacios de encuentro de la comunidad, en donde repartíamos pues, diferentes insumos que tenían que ver más con dosificadores, con información que tenía que ver sobre todo con el cuidado de la salud mental y con los cuidados de consumo en relación a la sobredosis, además de ciertos insumos para la salud sexual como condones, lubricante, etcétera. También desarrollamos durante la pandemia una serie de guías en línea que tenían que ver con estrategias para hablar de lo mismo, la salud mental y algunas estrategias de cuidado, y así como ciertas estrategias de cuidado para la prevención de contagios o de la transmisión de coronavirus en el contexto de las personas que practicamos chemsex. A partir de 2021 se crea formalmente la Coordinación de Consumo de Sustancias, sobre todo dándole un abordaje en torno a la salud mental y a las estrategias de autocuidado, reducción de daños y gestión de placeres. Y comenzamos a interesarnos también en generar evidencia científica para poder como sustentar o poder empezar a solicitar otro tipo de apoyos de otras instituciones o de otras organizaciones aliadas. Y es ahí donde se crea, empezamos también a realizar un trabajo de pares de una forma mucho más sólida con la formación del grupo Jueves de Dulceros, que de inicio fue un espacio virtual para el compartir o para compartir experiencias entre usuarios, lo mismo que para nosotros adquirir o tener acceso a las necesidades de los usuarios y empezar a darles atención de forma pues, inmediata con los servicios que ya teníamos disponibles de salud mental, de salud sexual y otros como espacios de nutrición y de consejería de consumo. Y fue ahí también cuando empezamos a salir a los espacios de encuentro de las comunidades de hombres de la incidencia sexual, sobre todo para empezar a sensibilizarlos en el tema de la situación o de las experiencias que estaban teniendo los consumidores de sustancias, y que pudieran ellos estar capacitados en caso de que pues, se presentara una sobredosis, o para que tuvieran a la mano ciertas herramientas de reducción de daños. Hay que decir también que la nuestra es una comunidad que ha erotizado ciertas prácticas en las que representan, digamos, otro tipo de riesgo. Pues para nosotros es bastante pues como, pues sí, está erotizado, o es bastante seductor, o es bastante, te pone bastante caliente el hecho de que te inyecte a alguien más. Entonces es bastante común que haya comercio de jeringuillas ya preparadas, de que llegue el dealer al espacio donde estás, tu hotel, tu casa, el lugar de encuentro, y te inyecte, sin saber bien pues siquiera si sabe inyectar, y dos, qué es la sustancia y en qué cantidades, o si la jeringa está limpia o no. Entonces un poco nuestro objetivo tenía que ver con empezar a sensibilizar a los espacios donde se estaban llevando a cabo estas prácticas para que pudieran fomentar prácticas más seguras.
Después empezamos a realizar ya de forma presencial los jueves de dulceros y comenzamos a involucrarnos en proyectos que tenían que ver con crear alianzas con otras instituciones, como con Censida, con el CIDE, que se planteó este estudio cualitativo para identificar perfiles de consumo de sustancias y propuestas de intervenciones de prevención en hombres que consumen drogas para implementar y prolongar la actividad sexual con otros hombres, en KEPSEX, en CDMX y Guadalajara. Y lanzamos, en colaboración con la Alcaldía Álvaro Obregón, una sección dentro de nuestro micrositio Sácate la Duda, que se llamaba ABC Drogario, o se llama ABC Drogario, perdón, en donde incluíamos una calculadora de riesgos para saber las interacciones entre sustancias y otros tratamientos médicos comunes en nuestras comunidades, como los antirretrovirales o los tratamientos para el tratamiento para el virus de la hepatitis C, y además desarrollar ciertos materiales impresos y seguir acercándonos a otros grupos e instituciones. En 2021 y durante 2022 también, con la beca de la Open Society Foundation y el Instituto and the Institute of Internal Education, desarrollamos una investigación en colaboración con la Facultad de Medicina de la UNAM y su línea de investigación y salud bienestar LGBT, que es este estudio exploratorio sobre el consumo de drogas en poblaciones y hombres LGBT, con el objetivo, como decía, de comenzar a generar indicadores que nos permitan exigir ciertas cosas en relación a las instituciones, porque aunque es una práctica que es bastante común dentro de nuestra comunidad, es una práctica que, digamos, no ha alcanzado la visibilidad que otro tipo de prácticas o que otro tipo de consumos sí tienen. Y por lo tanto no hay servicios que contemplen la atención o la implementación de estrategias pues dirigidas hacia los consumidores, ni siquiera de espacios como la Clínica Condesa, que se dedica a atender a personas de la diversidad sexual y que sigue contemplando, digamos, el consumo solamente de drogas inyectables como una situación de riesgo y que no tiene dentro de su panorama tan claro la atención hacia las poblaciones que realizan prácticas de chemsex. Además, desarrollamos una guía de consejería breve con lineamientos para usuarios de drogas con fines sexuales, con la cual hemos capacitado a personal del CONADIC, de otras instituciones pares y a pares entre nosotros mismos que se dedican a dar consejería en temas de reducción de daños, en temas de consumo y en temas también de contención en caso de ciertas crisis que se puedan presentar. En realidad, la atención que damos tiene que ver sobre todo con intervenir a inicios de los consumos, en dar consejería de consumo para ver cómo llevar un consumo responsable. Todo esto se da entre pares, sobre todo en espacios como el Jueves de Dulceros, pero también hemos intervenido en algunas situaciones que pues no nos gustaría intervenir, pero que son reales, que en casos quizá más reducidos, pero que no por menos visibles, no revelan la situación de la comunidad, de nuestra comunidad, como por ejemplo atender la necesidad de personas que se quedan sin techo, personas que se quedan sin trabajo o personas que pierden la vida y que no tienen ningún sustento dentro de su familia o amigos que permita que tengan una muerte digna, ¿no? O un entierro digno o un proceso de muerte digno, y entonces ahí hemos entrado nosotros también a ayudar entre pues la misma comunidad, ¿no? Entre los pares de la misma comunidad. Y aquí hay un testimonial con el que quiero pues como ir cerrando y que viene también de estos espacios como el Jueves de Dulcero y dice: yo sí estoy viendo que mis amigos que justamente usan poquito, ¡fum!, se van. Veo que otros están con la temblorina, con esa cuestión de es que me están buscando, o no escuchas que hay pasos en la azotea, y se pasan las horas y se pasan los días, y dices, yo no voy a dar un paso atrás, voy a caminar al lado de ellos, y voy a aprender para cuidarlos. Y más en esta época de postencierro, en que estamos todos muy dañados emocionalmente y todos podemos tomar una mala decisión. Bajo el influjo de las drogas es peor. Un paso más, un paso menos, pero al lado de ellos. A mí en lo particular no me gustaría dejar ir a nadie. Ya no. Y bueno, pues eso es todo de mi parte y pues aquí sigo. Excelente, Juana. Entonces vemos
precisamente cómo, digamos, las estrategias de reducción de riesgos y daños se ajustan como a las características particulares que toman los consumos en cada población particular, pero también en cada contexto asociado a los mercados locales, como hemos estado viendo, ¿no? Quizás resaltar el asunto de la gestión del placer, ¿no? Que me parece muy importante en la propuesta de Inspira, porque siempre que hablamos de sustancias, hablamos de riesgos y daños, y entonces siempre Inspira nos recuerda que usamos sustancias porque queremos sentir placer, y mucho más si las personas, en este caso los varones, usan sustancias en los contextos de encuentro sexual, ¿no? Lo otro que me parece súper relevante es esto que nos plantea, bueno, ya Poncho nos había hablado, por ejemplo, de los contextos de marginación, de criminalización, migración, digamos, que viven las personas que se inyectan drogas en el norte, ¿no? En la frontera, y Tona nos pone un elemento, la homofobia, digamos, como un elemento central que viene a conflictar esto que llamamos contextos de riesgo en estos varones particulares, ¿no? Entonces, digamos, otra vez, ¿no? Como no podemos hablar, no podemos pensar en estrategias de reducción de riesgos y daños globales, ¿no? Pensadas, digamos, desde la federación, sino que tenemos que considerar esas características particulares, ¿no? Pensar lo que significa el consumo para una persona usuaria en el norte del país es distinto a lo que significa para un hombre que está teniendo prácticas de consumo en contextos de encuentros sexuales, ¿no? Y también, digamos, resaltar, muchas cosas que resaltar, Tana, ya sabes que me encanta lo que haces, pero resaltar el uso del arte, ¿no? Y cómo comunicar, digamos, cómo buscar estrategias de comunicación y mensajes que sean efectivos para las poblaciones, ¿no? Entonces, otra vez, lo que funciona para la gente del norte no necesariamente funciona para esta población particular, ¿no? Entonces, sobre todo porque en el caso específico de esta población en particular es una práctica que está vinculada completamente a su identidad, pues cuando yo hablo de una comunidad dulcera, es realmente una comunidad que lo ha hecho, como decía al principio de la presentación, una forma incluso de resistencia política. Mientras las lesbianas están luchando en las calles, mientras los trans están conformándose teóricamente alrededor de los transfeminismos, nosotros estamos buscando formas otras de gestionar el placer desde nuestro propio consumo y otras estrategias. Y las estrategias de reducción de daños van sobre todo o tienen que ir acompañando las necesidades específicas de esa población antes que suponer que tenemos que pues entrar directamente con ciertas estrategias que quizá no se avienen bien a sus necesidades y las formas de uso de sus consumos. Fabuloso. Bueno, entonces yo espero que tengamos muchas preguntas en el chat para alimentar esta conversación que vamos tejiendo poco a poco. Y entonces ahora sí vamos a escuchar a la maestra Liliana García, que nos, otra vez, que nos va a hablar de, Liliana García pertenece a la Organización Latinoamérica por una política sensata de drogas. Y Lili está implementando un proyecto también que nos dejó Jaime Redondo de testeo de fentanilo acá, ¿no? Pero hoy, esta lo presentó la semana pasada, ¿no? En su seminario, hoy nos va a hablar de consumos de cristal, saberes sociolocales y prácticas del cuidado de sí, una aproximación desde el modelo integral comunitario. Entonces vamos viendo la importancia que tienen las personas usuarias en este tipo de intervención, ¿no? Lili, te escuchamos. Bueno, ¿sí me oyen bien? Perfecto. Ok, dado que tuve algunos problemas técnicos, me la voy a tener que echar, como dirían por ahí, a capela. Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que hice en la maestría. Como ya lo dijo la doctora Angélica, pues el título es Consumos de cristal, saberes sociolocales y prácticas del cuidado de sí, una aproximación desde el modelo integral comunitario. Para introducir rápidamente a todos los que nos escuchan, creo que ya se ha hablado bastante de esto, pues la primera es ¿qué es el cristal? El cristal es un potente estimulante del sistema nervioso central y es capaz de liberar hasta 12 veces más dopamina que una situación biológica de placer, como a lo mejor el sexo o comer o beber agua o alguna situación que simple y sencillamente nos provoque placer de manera biológica. La otra es el panorama epidemiológico. Lo único que tenemos hasta ahora es pues, las cifras que tiene la ENCODAT, los reportes del CISBEA y las cifras que nos dan los centros de integración juvenil, y todos ellos coinciden en que el cristal es una de las sustancias, está entre las 3 sustancias de mayor impacto a nivel mundial, nacional y
y local. Pero todas estas cifras pues vienen de entornos institucionalizados, nos hacen con población abierta y solo se refieren al cristal como sustancia de impacto y no así como sustancia de elección. En el estado de la cuestión en México, pues sí hay producción académica desde abordaje cualitativo, cuantitativo, incluso metodologías mixtas, y son grandes esfuerzos para abrir la discusión sobre este tema. Lo único que pasa es que todas estas investigaciones se centran precisamente en poblaciones en entornos institucionalizados como centros de integración juvenil o que están vinculados a un proceso judicial y están en la frontera norte principalmente. Entonces, a nivel nacional, aquí a nivel local en Aguascalientes, no hay nada más que lo de los centros de integración juvenil. Revisando, pues sí, lo de el panorama epidemiológico y el estado de la cuestión en México, a mí me surgió la pregunta de investigación, que es cuáles son las prácticas del cuidado de sí que llevan a cabo las personas que usan este estimulante y los saberes locales que se configuran sobre estas prácticas, para así formular los objetivos, que el objetivo general pues es explorar precisamente la dinámica de consumo de este estimulante de cristal de metanfetamina y para poder identificar las prácticas del cuidado de sí que llevan a cabo estas personas y conocer los saberes locales que se configuran sobre dichas prácticas. Como aproximación teórica, yo opté por el modelo integral comunitario porque creo que tiene están elaborados desde una perspectiva latinoamericana y desde la salud colectiva. A lo mejor no tanto, también hubiera podido quedar a lo mejor en reducción de daños precisamente, pero lo que tiene el modelo integral comunitario es que se centra mucho en los saberes y en las prácticas de los propios usuarios, ¿no? Por eso yo me interesé más por este marco teórico, porque muchas veces se suele pensar que la reducción de daños solo es un servicio y no se habla de prácticas. También se hace mucho la distinción entre lo que es el cuidado de sí y el autocuidado, y el cuidado de sí, pues eso lo podemos rastrear desde el templo de Apolo, o con Foucault con las tecnologías del yo y el cuidado de sí, y la ética del cuidado, y la distinción, porque se suele tener como muchas ambigüedades, es que el cuidado de sí se refiere a las relaciones que establecemos con las sustancias, y el autocuidado se refiere a las prácticas, ¿no? O sea, el cuidado de sí se ve reflejado en las prácticas de autocuidado o de reducción de daños en este caso. En la metodología y en el diseño de investigación, el uso de sustancias en general se puede enmarcar en lo que son los problemas perversos o los wicked problems, porque son cognitivamente complejos y pues no pueden resolverse mediante procesos tradicionales de grandes análisis de datos o análisis estadísticos como muy sofisticados. Por eso la investigación parte de un abordaje cualitativo de corte exploratorio que está encaminado a estudiar la realidad social precisamente dentro de ella misma, con un enfoque horizontal y relacional, porque yo como usuaria de estimulantes, específicamente de cristal y de otras sustancias ilegalizadas y no ilegalizadas, tuve que revelar mi consumo ante mis pares para que ellos aceptaran colaborar y de cierta manera cerrar las brechas o las relaciones de poder que se dan mucho entre la academia y la sociedad civil, ¿no? Que se deje esta visión paternalista de investigador ratón de laboratorio para que haya una producción horizontal de conocimiento. También pues hay un interés tanto en las prácticas como en los significados que estas prácticas adquieren para las personas. Está centrado en la investigación empírica de campo y un abordaje cualitativo precisamente me facilita el acceso a poblaciones ocultas, identifica la complejidad de los patrones entre las 9 redes de usuarios que yo pueda mapear. Por la naturaleza y complejidad pues de esta investigación, de este fenómeno, este tipo de estudio requiere de un bricolaje, ¿no? El bricolaje viene de la Escuela de la Pedagogía Crítica con Joe Kinchelow y Peter McLaren, y se trata de una elección práctica, es decir, una elección pragmática, estratégica y autorreflexiva que puede aplicar para la investigación cualitativa, y eso hace que yo no tenga que anclarme o limitarme a un solo diseño de investigación.
entre las múltiples estrategias que se usan en el bricolaje, se puede transitar desde diseños como el estudio de caso hasta la etnografía, la fenomenología, la teoría fundamentada, los estudios biográficos, históricos, participativos e incluso la investigación clínica. No quiere decir que yo esté transitando entre todos estos diseños, solamente es nada más como para contextualizarlo, ¿no? También se requiere una combinación de técnicas etnográficas y de contraste. Y esto quiere decir que se tiene que usar el principio de complementariedad y triangulación como un procedimiento que sea secuencial. Ya la recolección y análisis de la información, pues realicé 15 entrevistas a profundidad de marzo a noviembre del 2020, que fueron presenciales y vía telefónica, porque fue cuando empezó lo de la pandemia del COVID y todos tuvimos que aislarnos. Fueron 10 hombres, 3 mujeres. No, fueron, 12 hombres y 3 mujeres. Fueron personas del municipio capital y municipios aledaños al estado de Aguascalientes, fueron personas que usan cristal activamente de cualquier estrato socioeconómico, y que fueran, eso sí, mayores de 18 años para no meterme en cuestiones legales. Los criterios de esta selección fueron por conveniencia y a juicio mío, y la ampliación de esos mismos criterios y por el contexto de prohibición y por la pandemia en la que se dio esta investigación, también decidí optar por personas que ya no usan cristal porque tienen experiencias que son sumamente valiosas y que se necesitan rescatar, ¿no? Todo este trabajo de campo fue complementado con las interacciones informales que se dieron mediante la observación participante y la captura de material fotográfico. El procesamiento y la codificación de las transcripciones de las entrevistas, el material fotográfico y el diario de campo, pues se realizó con Atlas T. La codificación se basó en principios de teoría fundamentada, que es la codificación abierta, la axial y la codificación selectiva, que ahí es ya donde se da la construcción de las categorías centrales. Las cuestiones éticas pues están especificadas en el consentimiento informado. El trabajo de campo también, algo muy importante, fue que se hizo de manera colaborativa, porque al mismo tiempo que yo estaba realizando esto, mi hermana estaba de Research Fellow aquí en el CIDE haciendo una investigación con personas que usan cristal. Entonces, para no duplicar esfuerzos, se decidió hacer un trabajo de campo colaborativo y también se estableció la triangulación y el punto de saturación como criterios de validez, por así decirlo. Se realizó un análisis narrativo que es muy pertinente porque permite el estudio sistemático del significado y la experiencia personal, que es sumamente útil para explorar las cualidades del pensamiento humano y sobre todo el poder que tienen los relatos de las personas para redefinir su propia identidad. También es pertinente porque el estudio narrativo de las vidas de la gente se ha convertido en un área sustantiva y muy importante, de mucho impacto de las experiencias de vida y la identidad conectada a los grupos sociales, las situaciones y los acontecimientos. En este caso, los usuarios, sus prácticas de uso y consumo de cristal de metanfetamina principalmente. Yo tenía ya mis categorías centrales establecidas. Una fue la de saberes sociolocales, y a su vez, estos saberes tienen que ver con la experiencia situada y localizada de las personas que usan cristal, y esto a su vez se refleja en las prácticas del cuidado de sí. Pero para no romantizar o no caer en polarizaciones, emergió una categoría muy interesante que se llama, en inglés es edge work, se puede traducir al español como trabajo de borde, y se trata de prácticas de riesgo en las que se lleva el cuerpo al límite, y entre esas prácticas de borde está incluida el uso de sustancias, pero también se incluyen actividades como el boxeo, el alpinismo, aventarte en paracaídas. Esto se me hizo interesante porque me ayudó a descodificar ciertas narrativas, porque para mí a lo mejor tiene un riesgo similar el aventarme una pelea de box que a lo mejor inyectarme heroína, ¿no? Entonces es como ese tipo de cuestiones. Y perdón, te quedan 2 minutos.
Ok, sí, ya para concluir, bueno, las limitaciones fue el recuperar las experiencias de mujeres, el tiempo asignado porque CONACYT nos brinda para realizar una tesis que involucra trabajo de campo en contextos de riesgo, el uso de sustancias, pues definitivamente tiene un componente corporal y una perspectiva encarnada, nos daría un panorama distinto a los investigadores o etnógrafos tradicionales. También esta investigación pues ilustra el desafío, no tanto a lo mejor del andamiaje teórico o los hallazgos, pero sí ilustra el desafío de realizar investigaciones sobre uso y consumo de cristal bajo una política de drogas que es una actividad que está pues estigmatizada, criminalizada y patologizada. También otro reto es, bueno, otra cosa es que yo descubrí fue que el fracaso de los programas de tratamiento para personas con uso problemático está vinculado a la aplicación homogénea a todas las escalas de las políticas públicas, y citando rápidamente a la doctora Karina Kloster y a la doctora Obdulia Vega, que trabajan cosas de conflictos de agua, ellas afirman que las políticas públicas solo son una exportación de un discurso que sirve para legitimar las relaciones de poder y que tiene mucho más impacto la intervención comunitaria. Bueno, los instrumentos de medición y datos existentes sobre el tema definitivamente soslayan la dimensión cultural y las experiencias de las entidades federativas a nivel local. Las últimas dos y las más importantes es resaltar la relevancia de incorporar el conocimiento no académico y los saberes de los pares en la creación personalizada de estrategias de intervención para cada persona que usa cristal. Esto también ya lo habíamos retomado en el seminario pasado. Y otra, es la más importante, que definitivamente el uso de sustancias psicoactivas, incluyendo el cristal, no es igual a la falta de cuidado de sí. Y bueno, ya lo demás pues son citas y algunas fotografías que tomé, pero para respetar los tiempos pues yo lo dejaría hasta aquí. Y pues muchas gracias por su interés y por el tiempo que me dieron. No, muchas gracias a ti, Lili, por presentarnos tu trabajo. Lili pone como varios elementos importantes sobre la mesa que también ya, algunos los había planteado Alfonso, Tonatiuh, pero quisiera explicitarlos. Es el asunto del policonsumo, ¿no? Muy importante, porque a veces solemos pensar como que las personas consumimos solamente una sustancia, ¿no? Y eso es, creo que la menor de los casos, y plantea como unos retos particulares, ¿no? Lo otro que es muy interesante es pensar en estos los modelos integrales de atención centrados en los saberes y las prácticas de las personas usuarias, ¿no? Y cómo esa concepción, digamos, de la centralidad de las personas usuarias se traduce también en prácticas de investigación, ¿no? Donde ya no es un externo quien viene a indagar y a decir cómo es que está la población, sino que, digamos, desde esta aproximación de pares se construye conocimiento situado y relevante, ¿no? Y muchas cosas que resaltar, pero también este concepto de edge work, ¿no? Y cómo, digamos, el uso de sustancias permite llevar el límite el cuerpo al límite, perdón, que también lo encontramos mucho en el caso de chemsex, ¿no? La fiesta prolongada, el sexo intenso, ¿no? Y entonces, ¿qué supone esto para pensar, digamos, en prácticas de intervención? Que, como dice Lili, no romanticen el consumo, pero que también nos saquen de esta perspectiva saludista, ¿no? Donde desconocemos el placer, ¿no? Muy bien, y entonces, finalmente, pero no menos importante, vamos a escuchar a nuestro colega Edgar Guerra, que nos va a presentar una reflexión sobre las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, si se dan cuenta, empezamos hablando del contexto y qué pasa. Como para intentar ligar las dos mesas, hablamos de las experiencias de intervención de las organizaciones civiles y terminamos pues con esta reflexión sobre justamente qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con la organización, con la sociedad civil? Adelante. Gracias, Angélica. ¿Me prestan, por favor, el... Perdón. Gracias. Gracias. Bueno, ¿qué tal, colegas? Buenos días, a todas, todos, todes. Sí, bueno, mi presentación justamente tiene que ver con el tema de las organizaciones de la sociedad civil. De hecho, fue un trabajo que hice en colaboración con mi colega Hus Spitzer, pero del que se desprenden muchas líneas de trabajo, y justamente una de esas líneas de trabajo es la que quisiera presentar aquí, no como un trabajo ya terminado,
sino justamente como una propuesta de análisis que delineamos en ese primer cuaderno de trabajo, que es el cuaderno de trabajo número 40 en la colección de cuadernos de trabajo del PPD, pero que de ahí se desprenden una serie de reflexiones que más bien me gustaría aquí compartir como eso, como una serie de reflexiones de propuesta, no tanto de investigación, sino de propuesta política. El tema es lenguaje, hegemonía y conflicto en las prácticas discursivas sobre las drogas y sus usuarios, el papel de las organizaciones de la sociedad civil en la reconfiguración de las narrativas, y justamente en un coloquio sobre la reconfiguración del narcotráfico a partir de la erupción del fentanilo y la metanfetamina, cabe preguntarse ¿y cómo se va reconfigurando estas prácticas discursivas y al final estas narrativas sobre el tema, ¿no? Además, me parece muy pertinente que me hayan colocado al final, porque justamente todo lo que se ha platicado aquí como que da un montón de insumos, ¿no? Para hacer una reflexión sobre esto. Bueno, la reflexión la comencé, la comenzamos en el cuaderno de trabajo número 40, pero justamente hace unas semanas un evento en los medios de comunicación me llamó mucho la atención para seguir pensando este tema. Fue un reportaje acerca de, como lo ponen en la prensa, los zombies de Kensington, donde se hace una investigación, un reportaje sobre una zona en Estados Unidos donde hay consumo de metanfetamina y de fentanilo, y los medios de comunicación empiezan a utilizar toda una suerte de lenguaje y toda una suerte de andamiaje discursivo para justamente describir esta situación. Pero no se trata solamente de una descripción en lo absoluto, eso lo sabemos y lo sabemos muy bien. Se trata también de un posicionamiento moral, político sobre el tema de las drogas. Se trata de una especie o una suerte de manifiesto de por qué habría que, en todo caso, no solamente regular, o más bien no regular, sino, por lo contrario, prohibir este tipo de sustancias y prohibir este tipo de consumos. Aquí hay un breve extracto de creo que era la otra presentación, pero bueno. Creo que hay un breve extracto de ese reportaje donde dice: los zombies de Kensington son humanos que mueren por unos segundos y tras el paso de los efectos del fentanilo vuelven a agonizar hasta conseguir una nueva dosis con $2. Para ellos no existe la noche ni el día, cualquier hora es buena o mala. Y bueno, esto me llevó a empezar a reflexionar, por supuesto, ya se ha hablado aquí, ¿no? Desde una perspectiva sobre el biopoder, de cómo los lenguajes van construyendo, pues ese otro que al final del día tiene un propósito muy claro, que es colocarlo del otro lado de la sociedad, ¿no? No solamente colocarlo moral y políticamente, sino también excluirlo de la sociedad con el objetivo de control político, de normar, de dominar incluso. En el trabajo que presenté para este coloquio, elaboro un poco más el tema desde esta perspectiva, pero me gustaría subrayar dos cosas, ¿no? La primera es que finalmente esto me llevaba a preguntarme si había la posibilidad de que frente a estas narrativas hegemónicas se fueran construyendo otras narrativas contrahegemónicas, no solamente desde como discursos ya elaborados que eventualmente podrían venir quizás de la sociedad civil, quizás de algunas academias, sino también cómo esto podría irse constituyendo desde las prácticas discursivas, desde sujetos particulares, ¿no? Y eso evidentemente tiene que ver con la forma en que se van constituyendo sujetos políticos, pero bueno, el trabajo busca presentarlo desde la perspectiva de la CLO, de Chantal Mouffe, ¿no? Acerca de la contrahegemonía y la posibilidad de ir generando discursos contrahegemónicos. Esto, por supuesto, lleva pues, a una reflexión quizás un poco más elaborada, y aquí es simplemente algunas ideas que podrían ser útiles acerca de, bueno, cómo se sostiene esa narrativa hegemónica finalmente, que no solamente tiene que ver con el uso y el consumo de sustancias, sino que también tiene que ver, por supuesto, con la construcción de lo criminal, ¿no? Y si nosotros hacemos un análisis un poco ya más fino acerca de cómo está construida esta narrativa y cuáles son sus retratos arqueológicos, por decirlo así,
podemos ver que hay toda una suerte de supuestos que uno a uno se van montando hasta que nos presentan ya una narrativa que es la que normalmente vemos en los medios de comunicación o desde el Estado. Pero ojo, también incluso desde alguna academia se sigue insistiendo en utilizar estas narrativas a través, que se cuelan por supuesto a través del lenguaje de primer orden, y sobre todo, pues finalmente, pues esto tiene un impacto sin duda alguna en la forma en que se observa el fenómeno, en la forma en que se estudia el fenómeno, ¿no? Aquí me gustaría, por ejemplo, nada más destacar dos de estos sustratos, de estos supuestos metateóricos que informan la narrativa hegemónica sobre la sustancia, los usuarios y eventualmente sobre lo criminal, ¿no? La primera es la dimensión antropológica que sin duda alguna subyace a esta narrativa. Uno puede ver no solamente en la relación, en los periódicos, como en este reportaje sobre Kensington, pues una idea del sujeto, una idea del usuario, una idea de lo humano que se ancla en una supuesta idea incluso todavía sobre la naturaleza humana, que observa al individuo a partir de distinciones morales como bueno o malo, y que no tiene otra manera de expresarse más que a través de un lenguaje sumamente estigmatizante y un lenguaje criminalizante sobre la persona usuaria. Pero también hay un supuesto ahí detrás, o que le subyace a estas narrativas, que también me gustaría destacar aquí, que es el supuesto sociológico, ¿no? Es esta idea de que en contextos sociales desordenados, en contextos sociales que han caído en la corrupción o donde hay pobreza, donde hay carencia, pues es ahí donde habrá, por supuesto, pues no solamente consumo de sustancias, sino también delincuencia, ¿no? Entonces, estos supuestos están siempre ahí alimentando estas narrativas que de alguna otra manera, bueno, no de alguna otra manera, que evidentemente están informando los discursos públicos y los discursos incluso académicos sobre el uso de sustancias y sobre los usuarios de estas sustancias. Bueno, aquí hay una manera un poco más elaborada de hacer este análisis, ya no me voy a detener aquí por la cuestión del tiempo, pero pues me preguntaba y nos preguntábamos con justamente reflexionando sobre esto, que ya habíamos presentado una parte en este trabajo, bueno, pues qué potencial había, en efecto, que desde algún lugar se fuera construyendo un discurso contrahegemónico frente a estas narrativas, ¿no? Y bueno, la respuesta la teníamos evidentemente en nuestras, en el trabajo que habíamos analizado, donde justamente vemos que es en las organizaciones de la sociedad civil donde podemos identificar algunas líneas a partir de las cuales se van construyendo discursos contrahegemónicos, ¿no? El primero tiene que ver, por supuesto, en la configuración de una narrativa distinta, distante, en un cambio de paradigma acerca de cómo se va a ir pensando la relación de lo social con la sustancia, la relación de las personas con las sustancias ilegalizadas. Se ha hablado ya en esta primera parte, bueno, en esta segunda parte del coloquio, en esta mesa sobre salud, pues ha hablado ya abundantemente sobre el tema de cómo sí, en efecto, pues desde la sociedad civil se van empujando discursos distintos, ¿no? Liliana había adelantado incluso ya una crítica a estas narrativas ya contrahegemónicas, pero aquí lo destacable es, bueno, justamente para este trabajo, cómo sí se pueden ir empujando estas narrativas, y la pregunta es qué tan eficiente o qué tan factible es que políticamente estas narrativas vayan arrinconando a las narrativas, narrativas oficiales, ¿no? Las entrevistas que nosotros hicimos para ese trabajo, pues salían muchos de estos elementos sociológicos, antropológicos, que sustentan a una forma distinta de entender el tema de las sustancias y de su uso. Entonces, esa sería una primera línea de reflexión de cómo desde la sociedad civil se van impulsando estas nuevas narrativas, pues construyendo un andamiaje discursivo, político, distinto sobre las sustancias y su relación con la sociedad. La segunda es evidentemente el lenguaje, ¿no? Hay un ánimo de autorreflexión crítica, y esto lo saben muy bien quienes están inmersos en el tema de reducción de daños desde la sociedad civil y quienes trabajan, por supuesto, en la academia
como acá mi compañera, mi colega, la doctora Ospina, bueno, hay un ánimo evidentemente muy claro de ir haciendo esa reflexión sistemática acerca de los lenguajes que se están empleando, ¿no? Y cómo estos lenguajes no solamente van teniendo un impacto en la manera en que se va describiendo el fenómeno, sino también tienen un impacto hacia adentro, hacia el lugar de enunciación, es decir, hacia las organizaciones donde van construyendo lenguajes que les permiten autodescribirse de una manera distinta, pero también hacia las personas usuarias que finalmente también se van desocializando en esos nuevos lenguajes y van construyendo una autopercepción, yo diría incluso una identidad un tanto distinta a la que tradicionalmente se van construyendo a partir de las narrativas oficiales, ¿no? Y eso nos lleva, por supuesto, a la tercera línea, que es justamente la de la identidad, ¿no? Y cómo a través de este nuevo andamiaje narrativo, de esta nueva estructura lingüística, pues es posible ir justamente encaminando a la construcción de una identidad común, que yo me atrevería a decir, a pensar, pero esto es algo que se tiene que todavía más, pues, que es uno de los puntos clave para empezar a entender la constitución de un sujeto colectivo que empuje ahora sí ya como organizaciones individuales, pero también como organizaciones que están trabajando en conjunto, una política de identidad basada en un programa político de concebir las drogas y su uso de una manera distinta y que además tengan un andamiaje discursivo distinto al oficial. Bueno, esta contrahegemonía, finalmente esta es la última lámina, contrahegemonía tendría que partir sin duda alguna, hace rato ya lo decía Liliana, de una relación distinta entre academia, entre sociedad civil, entre medios de comunicación, entre instituciones. Por supuesto, hoy la relación es todavía bastante jerárquica, es todavía bastante filtrada por toda una serie de distinciones de poder, de una serie de capitales social, cultural, que hace todavía muy difícil esta articulación de un sujeto colectivo político, pero finalmente creo que el camino en ese sentido, pues para mí se va delineando hacia ese horizonte. Y bueno, pues era la reflexión que yo quería compartir, ¿no? Frente a la desconstrucción discursiva hegemónica sobre las sustancias y las personas usuarias, la política agonista se aparece como una alternativa, ¿no? Ya no expliqué tanto sobre la política agonista, pero bueno, ustedes seguramente han oído hablar del tema, y es precisamente esta idea de buscar la confrontación de discursos como una manera, pues, de ir ganando narrativas frente a una narrativa ya hegemónica. Y bueno, con esto termino mi reflexión y pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Edgar, por tu importante reflexión sobre el lenguaje y también, digamos, sobre la posibilidad de construir contranarrativas, narrativas alternativas a esto, la narconarrativa, y sobre todo hacerlas visibles, ¿no? Porque no es que no existan esas narrativas o esas prácticas, no existen, las organizaciones las realizan, digamos, día a día, pero, digamos, desde diferentes lugares políticos, académicos también, como que las invisibilizamos, ¿no? Entonces, muy importante esto de cómo nos referimos a las personas usuarias, ¿no? Zombies, adictos, ¿no? Y el efecto que eso supone, digamos, en términos de las relaciones, pero también de las identidades, ¿no? Y otro elemento que me parece central en la reflexión después que nos plantea Edgar es esto de cómo movernos hacia la construcción de un sujeto político, un sujeto usuario de sustancias, que se asume a sí mismo como un sujeto de derechos y que entonces exige el derecho a la salud y el derecho a la vida por parte del Estado, ¿no? No como una dádiva que le dan las organizaciones o gente que son, entre comillas, buena onda, sino como un derecho como ciudadanos, ¿no? Y, por ejemplo, cómo movilizar, ¿no? Cómo construir ese sujeto político cuando hay una narrativa tan fuerte del adicto, ¿viste? Que el adicto no tiene autonomía, no tiene, ¿no? Agencia, y que de tanta repetición la gente termina creyendo que efectivamente merece que se violen sus derechos, etcétera, ¿no? Entonces, pues, como siempre se nos acabó el tiempo, ¿no? Pero me encanta la idea de esta reflexión sobre la construcción del sujeto político. Yo siempre pienso en movimiento, entre comillas, el movimiento política de drogas y lo relaciono con el movimiento por los derechos LGBTIQ
Y la diferencia, digamos, es que hubo una masa crítica de gente que salió a las calles a marchar y a exigir. Y en el caso del uso de sustancias seguimos, digamos, estando en el closet psicoactivo. Nos cuesta mucho asumir nuestra condición de usuarios y usuarias, ¿no? Y en esa medida, digamos, es mucho más difícil jalonar procesos de visibilización, pero también de pues, denunciación positiva, ¿no? Bueno, no sé si... ¿No? Sí, no, que sí. Así. No, a las 6 va a estar la mesa con las periodistas que trabajan y colaboran con A Dónde Van los Desaparecidos. Y bueno, con ellas y con ellos vamos a seguir profundizando en el tema de la reconfiguración. Y en próximas semanas va a salir publicado un cuaderno de trabajo que contiene las exposiciones y ponencias de este coloquio. Y va a estar disponible en la red del PPR. Excelente, entonces otra vez agradecemos el trabajo de Sara y de Isaac en este coloquio. Y yo, antes de terminar la mesa, para no terminarla así de feo, sí me gustaría convocar a nuestros queridos ponentes que están lejos, así, a un mensaje final, ¿no? O sea, como para, digamos, ya escuchamos como cada quien habló y echó su rollo, entonces como un mensaje final con el que te gustaría cerrar. No sé si quieras empezar, Poncho. Gracias, Angélica. Gracias de nuevo, Isaac, por la invitación y todo este seguimiento. Para finalizar, pues me quedan varios puntos, ¿no? Por un lado, pensar en la gestión de placeres con personas que están en contextos, que tienen elementos sociales de tanta precariedad. Creo que es un gran reto para las organizaciones de la sociedad civil que trabajan específicamente con esta población. Creo que por la apuesta está más en pensar en las necesidades o las prioridades de las personas, ¿no? Más allá de una gestión del placer. Y para esto las propuestas son tener salas de consumo y seguir teniendo programas de testeos de sustancias, etcétera. Pero el gran reto también es, por otro lado, si no tenemos jeringas y no tenemos personal, etcétera, de repente pues se va a volver más complejo aún, ¿no? Que no haya que podamos ofrecer estos servicios o podamos seguir trabajando desde la parte comunitaria. Y la narrativa es muy compleja. Creo que la seguridad pública nos arrebasa y toda esta estructura de la violencia que vive la ciudad. Y creo que es solamente un argumento para poder, digamos, desplazar más a las comunidades que están en estos contextos. Entonces, ese es el otro gran reto de las políticas de seguridad, pues que volteen a ver el tema como un tema de salud pública, ¿no? Excelente, Poncho. Tona. Pues a mí me parece súper importante lo que acabas de decir tú, Angélica, en relación al closet del consumo. Pues creo que por lo menos dentro de lo que hacemos en Inspira es también una invitación a que se abran otros closets de consumo, no necesariamente solo los de los hombres de la disidencia sexual, sino pues de otras comunidades con las que nosotros tenemos vecindades. Y me gustaría leer un pedacito del texto que escribí para el cuaderno de trabajo. Dice, es complicado hacerse de un panorama completo a propósito del tráfico y el consumo de sustancias en nuestra sociedad. Yo mismo solo puedo hablar desde mi más próxima realidad. Desde ahí me gustaría decir que la intención de este texto no es dar visibilidad a nuestro trabajo, al trabajo de Inspira, tanto como usarlo de pretexto para dar a conocer la realidad de nuestra comunidad. Nosotros, como muchas otras comunidades consumidoras de drogas, necesitamos con urgencia un modelo de intervención que deje de lado el miedo, la prohibición y la criminalización, que sea capaz de reconocer nuestras realidades complejas y particulares, que se aventure en el planteamiento de estrategias que problematicen y cuestionen las ya existentes. Más allá de la reducción de riesgos y la prestación de servicios eficientes de salud integral, es urgente, por lo menos para nuestra comunidad, que se empiecen a contener los daños y que se reconozcan y visibilicen nuestras pérdidas, porque es cierto, cada vez somos más los dulceros y también somos cada vez menos. Bellísimo, Tona. Muchísimas gracias por compartir el texto. Lili, ¿quieres decir algo más para cerrar? No, Sí, solo es. Quisiera insistir en que estos temas se tienen que abordar desde una perspectiva transdisciplinar y un pensamiento complejo, y ya no desde la salud pública, sino desde la salud colectiva, porque lo público no es colectivo. Y lo que necesitamos como usuarios es que las intervenciones se realicen
o se basen en las experiencias situadas y localizadas, porque no es lo mismo las salas de consumo supervisado que tienen en la frontera norte a nuestro contexto inmediato aquí en Aguascalientes. Yo no me imagino una sala de consumo supervisada aquí en el Parián, o sea, eso sí es como un delirio. Y lo que se busca, como dicen, en el núcleo del poder está la resistencia, y lo que queremos como usuarios es el agenciamiento colectivo de la administración y de las prácticas del cuidado de sí. Y pues muchas gracias a todos. Excelente, y Edgar, no sé si quieras un último mensaje. Ya sé que Isaac me está mirando muy mal, ¿no? Pero No, no queremos no. cerrar. Sí, ya. Brevísimo, creo que justamente este tipo de eventos nutren muchísimo la reflexión colectiva, donde justamente academia, sociedad civil, medios de comunicación, periodismo, como hace rato que estaba la periodista Mónica Cervón de Proceso, pues nos permiten justamente observar no solamente los procesos, ¿no?, sociales, sino también estos lenguajes. Entonces, pues nada más agradecer la invitación, agradecer la moderación y recordarles que tarde todavía esto con las 6. No, ¿dónde vamos a desaparecer? Entonces, sí, no podemos ir más allá del enfoque de salud pública y seguridad y pensar las sustancias desde un enfoque de derechos, ¿no? Porque tenemos derecho a ejercer la autonomía sobre nuestros cuerpos. Bueno, entonces nos vemos a las 6 de la tarde para hablar con periodistas. Muchas gracias por conectarse, por escucharnos, y por favor sigan en las redes a Prevencasa, a Inspira y a Latinoamérica por una política sensata de drogas. Sí, nosotros somos el programa de política de drogas del CIE. Policonsumo. Bye. Ya, ¿no? Me siento